Welcome to Corpografías, a digital archive completed in collaboration with members of artists and activist groups in Pacifico, Colombia. This was part of a grant project entitled Embodies Performance Practices in Processes of Reconciliation, Memory, and Peace in Chocó and Medio Pacifico, Colombia, led by Royal Holloway, University of London's Drama, Theatre and Dance Department, and the Universidad de Antioquia, funded by UK Research and Innovation, Arts and Humanities Research Council, Newton Fund, and Colciencias. Corpografías focuses on embodied practices such as dance, theater making, cooking, singing, and making music. You can learn about each territory by linking on its corresponding location on the map, which then takes you on a virtual visit via the specific territory's storytelling. Once there, photos, interview clips, sound recordings, and audiovisual material enrich your experience about each territory. You can click on links in each storytelling to go to the archive's main content, boxes of detailed information about a variety of embodied and artistic practices in Bojayá, Buenaventura, Guapi, and Unguía. Corpografías centers Afro-Colombian and indigenous voices and their ways of thinking, highlights their epistemologies and ways of existing, shares their stories and versions of the Colombian armed conflict alongside their specific understandings of peace, body, artistic practice, and memory. Bienvenidos a Corpografías, un archivo digital producido en colaboración con organizaciones artísticas y comunitarias en el Pacífico colombiano. Corpografías es parte del proyecto de investigación, prácticas artísticas, corporales y artes escénicas en procesos de reconciliación, construcción de memoria y paz en 4 municipios del Pacífico colombiano. Una colaboración entre la Universidad de Antioquia y el Departamento de Drama, Teatro y Danza de la Royal Holloway, University of London, financiado por Colciencias y el Newton Fund del Reino Unido. Corpografías incluye prácticas corporales como danza, teatro, cocina tradicional, canto y creación musical. En la plataforma podrás aprender de cada territorio haciendo clic en el círculo correspondiente a su localización en el mapa, que te llevará a un recorrido virtual por la producción artística de sus poblaciones. Ahí encontrarás fotos, entrevistas, videoclips y audios que enriquecerán la experiencia y te acercarán a sus historias en las entradas o cajas que componen el archivo. Corpografía trae las voces y formas de pensamiento de estas comunidades al centro de la plataforma. Resalta sus epistemologías y formas de existir, sus relatos y versiones del conflicto, sus significados de arte, cuerpo, memoria y paz. Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy a la presentación de este sitio web, Corpografías, que es un archivo digital que documenta prácticas artísticas en el Pacífico colombiano.
La plataforma es parte del proyecto de investigación Prácticas Artísticas y Corporales en Procesos de Memoria y Paz, organizado a cargo de la Royal Holloway, Universidad de Londres y la Universidad de Antioquia, un proyecto de 2 años que se realizó con el apoyo de Conciencias y el AHRC del Reino Unido. Este es el primero de una serie de 4 eventos en el que exploraremos de manera más profunda esta plataforma y también los procesos, metodologías y productos de investigación del proyecto. Hoy vamos a tener una navegación muy general de esta plataforma, presentarla al público, los materiales que contiene y así también la metodología con la que construimos la plataforma. Le voy a dar la palabra a Melissa Blanco Belli, que es la investigadora principal del proyecto por parte de la Royal Holloway de Londres, quien nos comentará más profundidad un poco del proyecto y de la plataforma. Muchas gracias de nuevo. Buenas tardes. Como dijo Olga, el proyecto de investigación se llama Prácticas Artísticas Corporales y Artes Escénicas en Proceso de Reconciliación, Construcción de Memoria y Paz en 4 municipios del Chocó y el Pacífico Medio, Unguía, Bojayá, Buenaventura y Guapi, y fue una colaboración entre la Universidad de Antioquia y Royal Holloway, la Universidad de Londres, que se pregunta por el lugar de las prácticas artísticas y corporales en proceso de memoria, paz y reconciliación. El proyecto fue concebido tras la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC en 2016, que esperaba poner fin a más de 60 años de conflicto armado. Su propósito es contribuir en la construcción de memoria y procesos de sanación a través de las artes, centrándose en las voces, la presencia y los procesos creativos de las comunidades afectadas. Una de las preguntas principales que nos hacíamos durante la investigación era de qué manera estas comunidades perciben el conflicto y cómo construyen memoria a través de las prácticas corporales. Y aquí voy a hablar un poco y usar un extracto de un artículo que se publicará ahora en mayo en el Contemporary Theater Review, que fue y Olga. Seguimos. Se escogió el Pacífico colombiano porque es una de las regiones más afectadas por el conflicto armado y porque queríamos resaltar la presencia de comunidades afrocolombianas e indígenas que han sido tradicionalmente excluidas de procesos de memoria y testimonios de violencia. La investigación consistió en trabajar con organizaciones artísticas en los 4 municipios, explorando sus procesos creativos y fuentes de inspiración, escuchando sus voces y experiencias del conflicto, registrando sus memorias y comprendiendo cómo las prácticas artísticas juegan un papel en la construcción de memoria e identidad. En los 2 otros eventos que seguirán, el equipo de UDA se enfocará en la investigación por territorio, la etnografía audiovisual y la investigación por métodos de encuentros digitales. Así que en esos eventos habrá más detalles sobre esos aspectos de la investigación. Seguimos con las metodologías de lo digital. Nuestro enfoque era hacer énfasis en los procesos creativos y construcción de significados a través de prácticas artísticas y rituales que permiten observar y comunicar a través del cuerpo en movimiento los afectos y experiencias en los procesos de duelo, memoria y reconciliación. El cuerpo se entiende en esta investigación como un sitio de crear significados, un sitio de creación cultural como lugar de recreación, refiguración y reinvención de significados, prácticas de sociabilidad e identidades que están siempre en contienda, que son el resultado de relaciones de poder, negociaciones y conflictos. En este sentido, se reconoce el cuerpo como lugar de experiencia, pero también como espacio creativo desde donde se construyen y movilizan valores y significados que permiten comprender las prácticas artísticas y rituales como forma de transmitir conflictos, afianzar identidades culturales y resignificar tradiciones. Teniendo en cuenta que uno de los productos de esta investigación del proyecto era la creación de un archivo digital para documentar y difundir estas prácticas,
Los métodos utilizados para recopilación y generación de datos se articulan a metodologías de investigación de la etnografía digital, multimedia y audiovisual, enmarcados en los debates teóricos de las humanidades digitales. Las humanidades digitales implican una reinterpretación de las humanidades, donde los académicos, comunidades y estudiantes están generando no solo textos, sino también imágenes, interacciones, corpos de medios cruzados, software y plataformas. Y esto sale de un teórico que se llama Burdick. Desde esta perspectiva, los archivos y plataformas digitales se desarrollan para difundir los resultados de la investigación, en un proceso en que el material recopilado a través de un medio, sea foto, sonido, video, se adapta a otro medio, internet, audiolibro, galería fotográfica, documental, interactivo, jugando con la capacidad de los nuevos medios de contar una historia y presentar información cultural utilizando técnicas narrativas. Elegimos un archivo digital como uno de los resultados y metodologías principales de investigación, al servir como espacio para la documentación y difusión de estas prácticas artísticas en el Pacífico. Con ello esperamos contribuir a debates actuales sobre memoria, archivos digitales y performance desde una perspectiva afrocolombiana e indígena. En el desarrollo de la plataforma, priorizamos nuestros compromisos con dichas comunidades, poniendo sus voces y formas de pensamiento en el centro. Y mucho de eso se llevó a cabo en las visitas en los territorios, que ahorita hablo de eso en resumen. Resaltando sus epistemologías y formas de existir, ofreciendo un espacio donde sus historias son relatadas por ellas mismas en la medida de lo posible, mostrando sus propios relatos y versiones del conflicto, sus significados de paz, cuerpo, prácticas artísticas y memoria. El grupo de investigación creó y recopiló contenidos específicos a partir del diálogo permanente con las comunidades. O sea, la producción y el desarrollo de corpografías fue un proceso colaborativo y experimental entre artistas, comunidades, investigadores, diseñadores y desarrolladores. Artistas y miembros de las comunidades produjeron piezas específicas como fotos, videos, textos, que se utilizaron en la descripción de elementos representativos de sus prácticas y compartieron sus archivos personales y de sus organizaciones. El equipo, y eso lo vamos a mostrar cuando navegamos un poco ahorita. El equipo de diseño y desarrolladores digitales trabajó estrechamente con el grupo de investigación, integrando las memorias y cosmologías de las comunidades. Por ejemplo, cuando mostrábamos el archivo en proceso con las comunidades en octubre, las diseñadoras habían puesto como que un filtro sobre muchas de las fotos, o sea, diseñando, creando algo como estético, y muchas personas de las comunidades dijeron, no, que el filtro no les gustaba porque preferían que el ambiente y las fotos y los colores se vieran como son, o sea, real, para demostrar de verdad cómo es su ambiente y los colores que ellos tienen la experiencia de ver cotidianamente. El diseño de corpografías, por ejemplo, refleja la relevancia de sus territorios, como acabo de decir, y tradiciones en la construcción de identidad mediante a la reinterpretación simbólica de su posición geográfica. Por ejemplo, ahora cuando entremos, van a ver que tenemos el mapa de Colombia, pero en vez de norte a sur, con Bogotá en el centro, tenemos al Pacífico como un horizonte y el Pacífico se ve de oeste al este. O sea, se ve de esta forma, no así. Entonces, esto ya cambia la perspectiva y descentraliza el centro de Colombia y pone al Pacífico como en el centro. Las herramientas de navegación también siguen palabras y elementos comunes a todas las prácticas artísticas.
Un requisito para corpografías es navegación fácil y manejable de la plataforma en teléfonos móviles con bajos niveles de conexión debido al uso común de los mismos y la falta de computadoras personales y públicos en los territorios. Y por eso también tomamos la decisión de crear en WordPress, porque WordPress no es tan pesado y se puede bajar con más facilidad a través de datos en teléfono móvil, especialmente en áreas como el Pacífico de Colombia. Las comunidades participaron activamente en la producción y provisión de material audiovisual, orientando a los investigadores sobre las fuentes de información, sus contenidos y el tipo de material a recoger. Ayudaron a programar las visitas de campo y estuvieron en contacto permanentemente vía WhatsApp con el equipo de investigadores en Colombia. Y como he dicho, los eventos que siguen hablaremos más en detalles. El equipo de UDA va a hablar más en detalles sobre eso. Para terminar, la situación de COVID interrumpió el trabajo de campo en Buenaventura en marzo 2020 y no se posibilitó la segunda visita de campo a Unguía, donde se esperaba estrechar relaciones con las comunidades indígenas y afrocolombianas, así como la recolección y producción de archivo. Entonces, en ese sentido, Unguía viene siendo una etnografía digital, investigación a distancia. Entonces ahí, ahora cuando nos empecemos en navegación, se van a dar cuenta de cuáles son quizás las pequeñas diferencias. Y obviamente cuando uno entra con más tiempo y curiosidad, podrá ver estas distintas formas de hacer investigación con la comunidad y una investigación estilo etnografía digital. Estas dinámicas de poder entre las comunidades y nuestras afiliaciones institucionales plantean cuestiones de propiedad y de cómo las comunidades no solo son acreditadas, sino que tengan acceso y administración del archivo en el futuro. Esta era otra de nuestras preocupaciones éticas, ¿no? Un reto no menor que Corpografías pretende atender y solucionar conforme a las necesidades e intereses de las comunidades, en un diálogo que debe continuar posterior al cierre de la etapa de producción en la cual estamos. ¿Me queda tiempo? Porque tengo como un párrafo más. El propósito del archivo y los parámetros de construcción responde a las necesidades de las comunidades, como sitios de memoria, preexistencia y justicia epistemológica. Corpografías aborda estos temas y preocupaciones difundiendo sus voces, sus reivindicaciones y sus construcciones de mundo más allá de las especificidades del conflicto armado y de sus consecuencias políticas. Pretende contribuir a procesos de memoria y justicia simbólica, compartiendo sus posiciones frente al conflicto, dando a conocer sus modos y formas válidas de ser y estar en el mundo, que han sido marginalizadas, invisibilizadas y abusadas, no solo por el conflicto armado colombiano, sino por procesos globales de expansión capitalista y colonialista. Corpografías explora cómo se reúnen, cómo se involucran en convivencia, una forma de coexistir en medio de la pluralidad. Resalta conceptos afroindígenas como Mbinga y Uramba, vivir sabroso y buen vivir, que guían sus filosofías de vida. Al centrarse en lo visual, lo sentido, la corporalidad y los procesos creativos de estas comunidades, Corpografías ofrece un discurso alternativo y muy necesario sobre el conflicto armado en estos territorios. Ahora le paso la palabra a mi colega Bryce Lees, de Royal Holloway Universidad de Londres, que nos ofrece reflexiones en un video pregrabado donde habla de su experiencia con nuestro proyecto y los enlaces que tiene con una investigación que él dirigió en Sudáfrica con comunidades gay y trans de color en Cape Town, Sudáfrica, donde creó un archivo digital en colaboración con las comunidades y aprendió mucho sobre el uso de las redes sociales como archivo. Hello everyone, and my apologies that I'm not able to attend today's seminar. My name is Bryce Lees, and I worked as a co-investigator
on the UK side of our shared research project. Melissa asked me to briefly reflect on the construction of the digital archive in Colombia in relation to a previous project that I had worked on in South Africa, which also sought to archive performance practices for marginalized communities. In that project, a primary question for me was what role a digital archive could play in imagining post-apartheid South Africa performance cultures. And in this project, that changed to think about processes of commemoration and reconciliation in Colombia. What quickly became apparent was the extent to which digital archives today are complicated by their relationship to social media platforms. On the one hand, such platforms might make the archive less of a kind of highly controlled apparatus and more of an open and participatory idea, but the amount of material available is accumulating at such a rate that many comments and posts simply disappear from view over time, and other materials, of course, disappear from access, rendering them absent. And while the role of the archivist in the digital age has the potential to open up new democratic horizons in its collections, the project team in South Africa soon found that participants valued gatekeepers because of the ways in which archives can open up certain bodies to forms of shame, indignity, and even subjective violence. So the process of archiving has, over the past few decades, been re-articulated as fundamentally a process of gatekeeping. And Facebook and Instagram participates in this through its own institutional aims and its users' engagement with forms of self-censorship and also of communal scrutiny of one another. Scholars have argued that digital platforms are facilitating new forms of intimate testimony. And this is one concrete reason why social media platforms should be taken seriously, I think, and not only treated with cynicism. The danger here, as Stefano Calzati and Robert Szymanowski note, is that such perspectives are channeled through attention economy and through forms of emotional capitalism. However, the neat binary these scholars establish between self-branding and self-knowing is undermined, I think, by performers' use of these digital platforms. And I've seen this both in South Africa and in Colombia. The construction of identity is not only produced through reflection, but also through assertion, which may move beyond what is to what could be to what one wills to be. And of course, it's difficult to document performance. The moment of performance offers actualization in a mode that is not possible to fully imitate online. The audience's presence, their response, their cheers, their applause, their tears, their breath, these all signal the coherence and affiliation of affect, of embodiment, of recognition. On the other hand, I'd like to avoid creating another binary between stage and digital space. So if performance proposes social change and the anticipation of new possibilities, then the digital archive might do the same through its focus on self-fashioning. The performance scholar Diana Taylor has asked what to make of the digital that displaces, she says, both bodies and objects as it transmits more information far faster and more broadly than ever before. However, many performance makers do not recognize this verb to displace in their online presence. Quite the obverse. For many, the digital archive can be the performative space of enactment, of actualization, an antithesis, actually, to the forms of geographical or even corporeal displacements that they might experience offline in their lived realities. So, when constructing a digital archive, we need to always ask ourselves, is this an intra-public archive meant for those who identify with the performance cultures, or an inter-public archive for the gaze and participation of those outside of the communities who produce this kind of performance work? Social media, of course, accomplishes both of these simultaneously. So while it was immediately evident that the location of a performance shaped an audience, it's less clear
how the digital archives in these projects circulate on the internet and are constructed through such movements. If social media already initiated and corralled new publics, and performers find these platforms really crucial for their visibility, then any digital archive needs to consider its own relationship to the stage. Research funding, of course, enables the construction of these archives, and data and digital memory cost money. Also, archives need what Abigail de Kosnik calls techno-volunteers. It requires constant labor, and this is something that platforms like Facebook, Instagram, and YouTube are so good at generating. They make individuals really diligent archivists. Performers offer their labor freely to the platform, and in some cases they benefit economically because of the kind of visibility the platform offers. But even if Facebook could delete profiles and accounts at any moment, or if YouTube could take away the sound or delete a video for infringing copyright, for example, the use of a popular song, I found that performers understand and experience Facebook, Instagram, and YouTube as their personal archives nevertheless. Collaborating with communities on digital archives requires us then to understand the labor requirements of archiving itself and the elements needed to create a sense of ownership. In South Africa, I struggled with what the archive did and what it captured, and had to face my own desire at times to censor, to only include what I thought was appropriate, was fitting, correct, what appeared to be progressive. And this is the challenge of taking on the role of archivist. There's always a danger of becoming exactly the archivist I was most critical of when I set out on these projects. Archiving practices that I might associate with the state. As an archivist who determines what is legitimate for inclusion, we have to be self-critical about a process that reinforces Raymond Williams' notion of the selective tradition, in which the dominant group's priorities and values take precedence and stand in as the totalizing historical narrative. And of course, we've seen the consequences of such narratives in Colombia, and at the core of this project is a desire to work differently. One of my primary findings is that research in digital archives needs to determine the limitations of platforms like Facebook, Instagram, YouTube, while simultaneously acknowledging users' really skillful abilities to alter those platforms, to undermine them in some cases, certainly to find their own aims through them. We must also remain self-critical about our own attempts to produce alternative digital spaces, to recreate the public sphere, to ignite radical social transformation, and to sustain affiliations of solidarity. So it's been such a rich opportunity to make archives differently in this project. I'd really like to share my gratitude for the whole research team, for their fantastic, sensitive, committed work on this project. I hope you agree that Corpografias is a dynamic, interconnected digital archive, and I hope everyone gets a chance to spend some time in that space. Many thanks. Hola. Hola, ahora vamos a navegar un poco, así con la ayuda de Sentarte, que va a mostrar la página mientras navegamos un poco. Entonces, la página principal, uno entra y ve el mapa de Colombia, pero a la horizontal, no al vertical. Y ahí puede ver, cada vez que uno refresca esa página, por ejemplo, si la quiere refrescar de nuevo, las fotos van cambiando.
Y estas fotos son, claro, que se tomaron durante la investigación, durante las visitas de campo, ¿no? Entonces, cada vez que uno entra, hay una foto distinta, hasta que uno puedes entrar 10.000 veces y vas a ver las mismas fotos después de la entrada, pero era como para mostrar una variedad de perspectiva fotográfica del Pacífico. Entonces, en el mapa ahí ve que tenemos a Guapi, Buenaventura, Bojayá, Vigía del Fuerte, un guía. Y arriba dice archivo, la importancia de crear acerca de corpografías. La entrada principal al archivo empieza por los storytellings, que uno puede accederlos enfocándose en uno de los puntos. Por ejemplo, vamos a hacer clic sobre Buenaventura. Y ahí uno entra y va a ver un video, un GIF de un video sobre algo que pasó en Buenaventura. Este fue un taller audiovisual que se hizo en marzo, que se tuvo que interrumpir por el COVID. Y tenemos el video y uno va bajando y está un mapa. A veces hay audio también. Y aparece un mapa. Para los que no conocen, pueden ver dónde es que queda Buenaventura. Y en lo escrito, vamos contando historias o información sobre el área, sobre Buenaventura, el municipio, sobre las organizaciones que son parte de las prácticas corporales y artísticas. Y uno va viendo que, por ejemplo, lo morado, las palabras que están subrayadas en morado, uno le hace clic ahí y eso lleva a uno, pues, a las cajas. Se supone que te lleva a las cajas, pero ahora les muestro otra manera de llegar a las cajas. Entonces, el storytelling es como una cosa, como estilo de revista o estilo journalism, ¿no? Te hace una entrada, una mirada general al territorio con las personas, las voces, los sonidos, las prácticas, las filosofías de vida, extractos de entrevistas, fotografías, para pintarte una impresión del territorio a través de conceptos de memoria, trabajo en comunidad, el arte, la música, todo lo que le da la vida, ¿no? La vida a las comunidades y en los territorios. Entonces, ¿nos podemos regresar a la página principal? Por favor. Vale. Entonces, en cada storytelling, uno va entrando, por ejemplo, puedes entrar al storytelling de un guía. Vamos a entrar a un guía rápido. Ahí, ajá. Otra vez, entonces ahí se usa el diseño, ok, los colores, hablando de los colores y por qué se escogieron ciertos colores para ciertos territorios. Las diseñadoras pusieron a ver las fotos y los archivos que teníamos o de fotos, de videos, y empezaron a hacer como una paleta de colores que tenían en común o colores que se veían que eran representantes de los territorios, ¿no? Que resaltaban. Y eso fue una de las maneras estéticas en que determinamos qué colores escoger por cada territorio. Entonces, en un guía, igual, uno va bajando y va viendo el cuento de un guía, el storytelling de un guía a través de las fotos, archivos. Y como dije en el ensayo que leí anteriormente, un guía sí tuvo que crearse desde lejos, tuvo que ser una etnografía digital. Ahí está el video de Mugamboe, que vamos a hablar de eso ahorita, pero un guía tuvo que ser una etnografía digital porque no se pudo visitar por el COVID-19. Y también se usó, por ejemplo, un guía tiene mucha importancia, tiene la cultura gunadule en ese territorio. Entonces se usó el concepto de la mola para crear lo visual que se ve a la entrada de un guía, con el rosado, con el tejido de la mola. Entonces siempre llevábamos en cuenta las cosas específicas de cada territorio para crear como un aspecto visual
que los podía representar de una forma que ellos se sienten representados, ¿no? Y cada storytelling tiene enlaces a objetos que ya los voy a mostrar ahora con las cajas. Entonces, podemos regresar a la página principal, por favor. Sí, entonces se puede navegar haciendo arriba. Ok, entonces uno puede entrar primero por los storytellings a las cajas, o uno puede entrar a los storytellings a través del archivo, de la palabra archivo. Entonces uno entra primero a los storytellings y haces clic a los enlaces morados que te llevan a las cajas, o entras al archivo y el archivo te lleva directamente a las cajas. Y cada caja tiene un color que tiene que ver con el territorio. Y sobre los nombres del territorio, arriba, uno puede ver procesos de creación, prácticas corporales, perfiles, objetos, lugares. Entonces, cada territorio, decidimos que cada territorio tenía esas 5 cosas en común, y esas fueron las maneras en que decidimos qué iba a ir dentro de las cajas, qué era lo importante o representante que iba a ir dentro de las cajas. Y el equipo se ponía a escribir, recaudar material, buscar fotos, poner audios. Ahí verán los audios que se ven, que están pegados a SoundCloud. Las fotos tienen créditos. Si son fotos que nos dieron, son archivos personales. Y pues ahí pueden ver la riqueza del archivo y lo que consiste corpografías. Entonces, sí. Entonces uno puede ir leyendo, tomando detalles de la información en la caja. Entonces, donde uno ve palabras con subrayadas, eso es un link. Entonces, dentro de las cajas, hay cajas que tienen relación con otras cajas. Entonces, cómo crear una red entre los conocimientos y los objetos y el material, porque no todo existe en aislamiento, ¿no? Hay muchas conexiones, y eso también lo queríamos, y la mejor forma de mostrar conexiones en lo digital es a través de los enlaces, los links, ¿no? También tenemos una sección que se llama La importancia de crear, donde explicamos un poco varias temáticas que encontramos en la manera en que las comunidades se reúnen, y el por qué, ¿no? El por qué se reúnen, por qué hacen arte entre ellos, o sea, música, canto, teatro, tejiendo, molas, ¿no? Y también hay información sobre el equipo investigativo dentro de corpografías, pero para nosotros lo más importante son las cajas y la información en las cajas y el storytelling que te lleva a las cajas. Y eso fue, eso fue lo más como que importante para generar el material y crear una historia grande sobre el Pacífico y las prácticas corporales. Entonces vamos a regresar a WAPI para pasarle la palabra a Olga y el señor Múnera, que está aquí, para hablar de los archivos que consiguieron en WAPI y de los Torres, la familia Torres y la música en WAPI. No te oigo. Muchas gracias, Melissa. Retomando entonces la forma en que se construyó esta página y los materiales que se recogieron, queremos mostrar un poco el ejemplo puntual de WAPI. Como contó Melissa, los trabajos de campo se hicieron de manera distinta. En WAPI fue uno de esos territorios donde se logró hacer el trabajo de campo completo. De esta manera, el equipo de investigación se desplazó a WAPI, donde se hicieron entrevistas grabadas en video, se tomaron audios y se hizo todo el proceso de investigación, digamos, presencial. De esta manera, en el caso particular de WAPI, tenemos varios materiales que fueron recolectados durante estas visitas. Si quieres, Olo, poner el primer audio del bunde de Elber. Cuando por el río Guapi yo llegué a la mitad,
y llegan a mi memoria. Es un bunde. La cosa pasa pasa allá. cuando veo aquella casa en la pampa cubiertas hoy por el barro y la maleza. Me dan ganas de llorar. Me dan ganas de llorar. Me fui esa final. Ay, qué nostalgia me da. Ay, qué dejarlo ahí. nostalgia me da. Entonces en Guapi Ay, nos enfocamos en las músicas de marimba, cantos y danzas tradicionales, por las cuales Guapi es más reconocido, gracias en parte a la patrimonialización de estas prácticas culturales por la UNESCO. Sin embargo, nos encontramos un entramado de prácticas culturales que van mucho más allá de la marimba y de los cantos y que son igualmente esenciales en la vida del guapireño y que están enlazadas también a esa producción cultural. Entonces, por ejemplo, podemos ver otro de los tipos de materiales que tenemos, que son estas entrevistas grabadas. El video de Nayibe Torres está hacia abajo de la página, de las bebidas tradicionales, donde hablamos también de estas prácticas, al igual que la música, son fundamentales y centrales. O si quieres parar en este, Olo, arriba, qué pena. No, el de más arriba, de las balsadas. Este es otro tipo de pieza, antes de mostrar el video, que se recuperaron del trabajo que ellos mismos han hecho. Este video particular es del grupo, del grupo Semblanzas del Río Guapi, que hicieron sobre sus procesos de las balsadas, que es central también en la vida guapireña. Entonces, también estos archivos que las comunidades tienen en su poder también se recuperaron según lo que ellos quisieron entregar para poner acá en el archivo. Estas fotos que estamos viendo ahí fueron las que tomamos desde la investigación, las tomamos nosotras, investigadoras, no hubo, digamos, fotografía profesional, ni nada parecido. Pues la idea del archivo también es de recolectar esas vidas diarias como pasan, tanto por el lado de las comunidades como de un proceso de investigación, de una manera, digamos, como sucede. Y yo creo que por tiempo vamos a pasar de una vez a hablar de otro tipo de piezas que componen este archivo. Si podemos ir, Olo, por favor, al archivo bien, y filtramos por Guapi. Tenemos las distintas cajas. Hay unas cajas, por ejemplo, la del abandono y presencia selectiva del Estado, que son, las registramos como perfiles. ¿Por qué por perfiles? Porque es una de las situaciones fundamentales que encontramos en Guapi y que quisiera ahorita hablar con nuestro invitado Jorge Mario Múnera a través de los tiempos o no. Y es esa ausencia, pero es una ausencia selectiva del Estado. Está ausente en el mantenimiento de las casas de cultura, en el financiamiento de las prácticas artísticas o en la generación de empleo y de educación, pero sí está muy presente en la fumigación con glifosato, por ejemplo, en esos territorios que no solo afecta a su sistema alimenticio, sino también su sistema productivo, ya que muchas mujeres viven de la medicina tradicional y de la fabricación de productos cosméticos a través de estas plantas. Entonces, este tipo de situaciones también están registradas en este archivo, dando de esta manera una visión general a qué es el conflicto, que va mucho más allá de un conflicto armado de la llamada violencia del año 48, y es un conflicto que se remonta a 500 años atrás y a este abandono en el que la sociedad civil y el Estado ha tenido a estas comunidades. Ahora sí quiero que vayamos al archivo, a la familia Torres en Guapi. Muy bien. Estas fotos
que las llamo yo históricas, más no se pueden llamar históricas porque el lente que las captó está vivo y más vivo que todos nosotros acá, al igual que sus protagonistas. Es la familia Torres. Entonces, dentro de estas trayectorias, de esta investigación de las músicas de marimba, nos encontramos con estas familias de gran tradición que llevan en sí pues toda su música y que la han pasado de generación en generación. Uno de los casos más emblemáticos es la familia Torres, a quienes visitamos en el 2020, marzo 2020, y estuvimos con ellos. Y quisiera mostrarles un pequeño audio o video que hicimos de esa charla que tuvimos con Francisco Torres, el hijo menor de la familia Torres, donde estuvimos hablando de este archivo, la importancia de los archivos, para después dar paso a nuestro invitado de hoy. Entonces, si podemos poner un poco el audio, por favor. Ya, si no consigo una pequeña, pues si no consigo una grande, con esa ya yo la mando a... Estábamos en la casa de Pacho hablando, haciendo entrevista, y surgió esta conversación que traemos hoy acá. Mi papá, mi mamá, todos los que se están muriendo, yo estoy pensando eso, para que no se acabe esa leyenda. O sea, amparo con todos los personajes. Correcto. Pondría que a sus 9 hermanos. En un mosaico, sí, correcto. Que estén todos. Eso, correcto. Para tenerlas ahí, para cuando la gente venga, el que no sabe, vean. Pero si ellos le hicieran, ellos necesitan las fotos de los otros hermanos de ustedes. ¿Cómo lo pueden conseguir? No los tengo. Pero si ustedes los ayudan, pues algún día también nosotros ayudamos. Hagámosle. Entonces, sobre ese punto ya no hablemos más, pues entonces Hacemos, arrancan para adelante, pues, ¿sí? Bueno, la idea era tener hoy con nosotros a Francisco Torres en este en vivo, pero por problemas logísticos no se logró. Y quiero dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, a Jorge Mario Múnera. Entonces, después de esta visita, donde Pacho nos comentó el deseo de tener un registro fotográfico de toda la familia para poder hacer un cuadro y ponerlo en su casa, donde se pudiera tener el legado de la familia Torres en esa casa, para que cuando la gente los visite se pueda ver quiénes son ellos. De esta manera regresamos de trabajo de campo e hicimos el trabajo de buscar estas fotos. Se contactaron algunos fotógrafos y en esa búsqueda encontramos a Jorge Mario Múnera. Bienvenido, Jorge Mario, muchas gracias por estar acá. La idea de esta sesión era hacer entrega formal a Francisco Torres de estas fotos. Desafortunadamente no está, pero le haremos llegar el video. El trabajo fotográfico de Jorge Mario se ha centrado en la fotografía humanista editorial, realizando una amplia serie de documentales fotográficos y de libros sobre varios aspectos de la sociedad colombiana y de su patrimonio cultural y ambiental. A Jorge Mario lo encontré en internet buscando fotos de Guapi y me encontré con fotos de los años 80. Contacté a Jorge Mario y lo invitamos, le propusimos si era posible tener acceso a estas fotos para entregárselas a Pacho, y Jorge Mario amablemente aceptó. Hoy invitamos acá a Jorge Mario para que hablemos un poco de Guapi, de esa visita tuya de los años 80 y cómo fue ese encuentro con la familia Torres, que también estamos documentando en la plataforma. Bueno, muchas gracias por la invitación. Esta visita a Guapi fue justo empezando los años 80. Yo estaba iniciando un trabajo con el propósito de reunir una memoria fotográfica de festejos colombianos, proyecto que desarrollé entre 1979 y el año 2005, que estoy terminando de recogerlos en un libro titulado Vestigios del Mar de Agua Dulce.
En el año 83, una gran investigadora me habló de la marimba caucana, de su magia, y yo me fui a buscarlos, no sin nombres propios, sencillamente me fui a buscar la marimba. En ese tiempo era un largo viaje porque no solamente se podía acceder a Guapi por mar en un viaje bastante aventurado, y estando allí con una persona que conocía y que era de Guapi, una cantante que me acompañó, ella me llevó a la casa de los Torres y fue una revelación porque era una casa en la que estaba, era la casa de la música en todos sus aspectos, porque no solamente hacían los instrumentos, todos los instrumentos de la música pacífica, sino que además eran excelsos intérpretes, cada uno en su instrumento, y un mundo absolutamente fascinante y esotérico de su relación con la música de la marimba, con el poder de la marimba. Entonces tuve la suerte de poder estar ahí unos años, así ya casi 40 años, y pude fotografiar a toda la familia. Siempre tuve claro pues que no solamente había que trabajar sobre el aspecto puntualmente musical, sino sobre toda la conformación familiar y sus actividades de vida cotidiana, porque pues esto es fascinante en el sentido en que es un conocimiento gigantesca, donde también todos estos músicos tienen que saber pescar, cazar, manejar los motores para poder surcar por las aguas dulces y las del mar. Y todo se integraba, todo este conocimiento amplio se integra y se expresa de una forma absolutamente hermosa, pues en su música y en especial en la marimba. Muchas gracias, Jorge Mario. Algo que es evidente en las fotos que tienes tú de los años 80 y digamos la situación que vemos hoy, y un poco con las visitas pues a Guapi y a los territorios, es un poco la pérdida de esas representaciones culturales que quizás en los 80 eran mucho más ricas, y de qué manera el conflicto ha afectado esa producción cultural en los territorios. No sé si quieras contarnos un poco más de esa experiencia en los 80 en comparación de hoy. Sí, tienes mucha razón en eso. Digamos que al inicio de esta gran serie sobre festejos populares, al principio de los 80 ya estaba empezando a trastabillar una paz, entre comillas, que existió durante los años 60, 70 y estos primeros años de los 80, pero luego fue subiendo de tono el conflicto hasta el punto en que muchas de estas eventos que fotografié en esos años eran festejos en medio de la guerra, ¿sí? Eran unas fiestas cercadas por enfrentamientos armados, por distintos tipos de ejércitos que estaban a las puertas de la ciudad, y poco a poco, entre la horca del hambre y la horca de la guerra, muchas de estas manifestaciones se han ido perdiendo, mismo que han desaparecido o muerto sus principales intérpretes y luthiers y protagonistas.
Entonces, sí, en efecto, el impacto del conflicto sobre este nivel de la cultura popular es desastroso. Y es una gran pérdida y es el trabajo principal que en el caso particular de WAP encontramos, y es ese deseo y ese trabajo arduo de las iniciativas artísticas y de estos músicos de gran tradición de poder conservarlo, ¿sí? Y acá vamos a hablar un poco de ese, aunque no es una conservación estática en el tiempo, sino es una forma de existir y de ser en el mundo que ha sido afectada, no solo en su día a día, sino también en las memorias que tenemos como colombianos y como comunidades de la existencia de estas prácticas y la riqueza de estas prácticas. Y es un poco el sentido de este archivo digital, que es poder recrearlas nuevamente a través de lo digital. Y este encuentro particular es muy distinto de cómo estas fotos que se tomaron en los años 80 en un contexto, no sé si diferente, vienen a ser ahora, se vienen a juntar acá ante un deseo de Francisco Torres de poder conservar ese legado, de que esté en la memoria no solo de ellos, sino de que los visitan y en la memoria colectiva de Colombia y de sus expresiones culturales. Y a través de este tipo de encuentros logramos revivir, o no, estas fotos y estos momentos. Sí, en el caso de la marimba es muy interesante y muy diciente, porque en el momento en que yo hago esas fotografías, nadie conocía en el país la marimba, ni los sones caucanos y pacíficos. Era algo reducido a algunos investigadores y a las personas nacidas en el litoral que de pronto se movían a Bogotá, pero no existía la difusión de esa música. Hoy en día que hay el gran festival del petróleo en Cali, ¿sí? Mucha gente piensa que eso surgió en el barrio de Cali cuando esto nació en la Casa de los Torres, ¿sí? Entonces ahí se da uno cuenta de la importancia de mostrar las raíces de todos estos movimientos, sino lo fácil que es la deformación de los hechos actuales sin una perspectiva histórica, ¿sí? Entonces, el caso del petróleo, pues sí, es una de las más bellas fiestas que hay hoy en Colombia, pero cuando se conocen sus raíces, adquiere una dimensión aún mucho más grande. Así es. Con esto, pues, los queremos invitar a que entren a la página, la conozcan y a cumplir un poco el propósito que este archivo tiene, y es el de diversificar un poco no solo las visiones de conflicto, de memoria, sino de todo repensar y pensar hasta qué punto esta falta de memoria y esta falta de presencia de estas prácticas artísticas, de estas poblaciones y estas formas de vida, pues son parte del conflicto también. Y de qué manera este tipo de plataformas digitales nos permiten dar esa voz y dar esa presencia que en la vida diaria no la tenemos, o que, como dice Jorge Mario, han sido descontextualizadas. Y ese es uno de los propósitos que Corpografía tiene, es dar ese contexto y dar una mirada al interior de estas comunidades, más allá de las versiones oficiales del conflicto, más allá de la academia, razón por la cual los textos y la manera de recuperar los archivos se dio de una manera, pues bajo un lenguaje común del diario vivir y de los materiales que estas comunidades tienen en su poder, y también los que se produjeron por parte de la investigación, de los cuales se hablará con mayor detalle en los próximos eventos. Quisiéramos abrir un poco ya la sesión al público, si hay algunas preguntas o si queremos entrar un poco más a mirar en detalle algunos de los materiales. Pero antes de eso quiero recordar el próximo evento, que va a ser el lanzamiento del corto animado Mugamboe, realizado por Sentarte, quienes nos acompañan hoy y quienes son los
los hosts, los que están organizando esta serie de eventos y nos han acompañado durante el proceso de corpografías. El próximo jueves, no se lo pierdan, 2 p.m., estaremos presentando este cortometraje y todo su proceso de realización, donde ellos nos contarán de qué manera se hizo la producción. Entonces, si quieren presentar el anuncio. Ibiga mugamboe kamunuga. Awes kubitole mugamboe de sergan de pene kamutule ganat. Kamu wismararen. Eso kwa solo historia no wiskubi ibiga mugamboe naber de kamunosa mugamboe nugat. Mugambona nagusa pene España gine tokasiriana nagusa desa mugando korun mainana. Apur bakal sectores junto. Ana kamu gana, obines malmogat, kamu gana, unos malmogat. Pito gua. Tesero. Bueno, ese es otro de los tipos de piezas que se produjeron para el archivo y de hecho producido directamente por... Bueno, ok. Ese es otro tipo de piezas también que se produjeron directamente para el archivo desde las comunidades o en caso particular del pueblo Gunadul. Este evento, como les hemos anunciado, será el próximo jueves, p.m. Presentaremos el corto y la producción del mismo. No sé si el público tenga preguntas. Y también hay que recordar que el 20, ¿cuándo es que es? El 6, déjame, aquí voy yo. El 6 de mayo tenemos evento que se enfoca en el trabajo territorial y el 20 de mayo tenemos un evento que se enfoca en los encuentros digitales y los trabajos creativos en las comunidades. Así que por favor nos pueden, si pueden asistir, bienvenidos. Donde el resto del equipo va a hablar de sus enfoques en los territorios y en las prácticas corporales digitales a través de encuentros entre las comunidades. Pero si hay preguntas, también bienvenidas. Bueno, mientras llegan preguntas, otros aspectos, por ejemplo, clave del archivo digital es cómo este no es concebido como un producto fijo ni final, sino un producto que se va actualizando y cuyos contenidos pueden ir cambiando con el tiempo. Y eso fue parte de esta metodología, de poder dar esa posibilidad de que esos contenidos se produzcan
y se actualice con el tiempo. Entonces, por ejemplo, las historias de entrada sí fueron unas historias que construimos dentro del equipo de investigación con base en los testimonios y los materiales que recolectamos y esas historias, digamos, centrales que encontramos de los del rol que tienen las artes en los procesos de memoria y paz. Pero los materiales del archivo son mucho más dinámicos y más fáciles de actualizar, de tal forma que se pueden crear tantas entradas al archivo como se quieran. Y el propósito que es que las comunidades tengan la administración de esta página, que se apropien de ella. En este momento estamos cerrando el proceso de producción. Digamos que una segunda o tercera etapa es esa validación de los contenidos con las comunidades y la apropiación de la página, de tal forma que ellos puedan usar este sitio a manera de registrar sus propios procesos y los elementos que ellos consideren fundamentales o esenciales a documentar en esta plataforma. De esta manera es un proceso colaborativo y no en coproducción, como se pensó al inicio, que eso, digamos, es un tema. Sí, porque también estuvimos hablando de que hemos aprendido en este proceso del archivo, y en una de nuestras conversaciones, Olga, ¿verdad? Que dijimos que si pudiéramos hacer esto de nuevo, el trabajo de campo, no estuviéramos diseñando o planificando el archivo mientras estuvimos haciendo el trabajo de campo, porque hacía falta primero conocer bien los territorios, las personas, las prácticas, para después de verdad sentarse uno e imaginar, hacer la visualización de la información, ¿no? Pero como, claro, todas estas investigaciones, porque son de tal año a tal año, con tal cantidad de dinero, uno se siente también apresurado a producir algo, y uno sabe, como investigador, uno sabe que las investigaciones no son de 6 meses o de 8 meses, son un largo proceso. Y aunque tuviéramos tantas ideas de, bueno, si se puede hacer flash o recrear como lo bonito hubiese sido como que tener una página que sea como una mola interactiva, ¿no? Yo sé que pero eso ya requiere flash, drop flash, y eso no se puede bajar en ciertas comunidades. Entonces, eso fue una de las razones, como dije anteriormente, que usamos el WordPress, que era más accesible, ¿no? Pero son estas preguntas de la visualización y la estética que se van aprendiendo a través de la investigación y sentándose con la información por un tiempo largo. Entonces, no sé si en el futuro primero se hace y después se inventa la visualización. No sé qué opinas tú, sé que estuvimos hablando de esto, pero una cosa sí que aprendimos o que nos dimos cuenta. Realmente la construcción de esta página fue bastante experimental, y digamos que nos limitó mucho ese tiempo específico de los 2 años, sobre todo para poder, si se quisiera hacer en coproducción, que fue lo que se pensó en un principio, se necesita un acercamiento mucho más cercano a las comunidades y poder realmente coproducir con ellos, es decir, que los colores los definieran ellos, y la idea era hacerlo de esa manera, pero con la pandemia nos tocó parar muchos de esos procesos. En abril 2020 nos íbamos a juntar los representantes de cada territorio con las diseñadoras y con el grupo de investigación a hacer unos talleres donde los colores, las formas salieran del producto de ese taller. No fue posible hacerlo por la pandemia, de manera que toda la metodología de cierta manera cambió y terminó siendo un trabajo colaborativo donde era más un intercambio de materiales que iban de un lado para otro, donde la selección se hizo con base en los materiales recogidos y el punto también, pues la curaduría que el equipo de investigación hizo de ellos. Tratamos de hacer el diseño de una manera paralela a la investigación, como contaba Melissa, y fue de cierta manera infructuoso o no infructuoso, pero no se logró el objetivo, digamos, final, ya
que al final de la investigación encontramos otras maneras en que hubiera sido posible presentar. En el proceso es que uno aprende y llega a la conclusión que uno quería. Tenemos una pregunta aquí. ¿Este archivo es de libre acceso a las personas interesadas o dónde se accede a él? Sí, está libre al acceso y ahora estamos en plan de migración, pero sí va a estar a libre acceso. Y hay una pregunta a Jorge Mario Múnera, que si las fotografías se tomaron durante el rodaje de La Marimba de los Espíritus, dirigido por Gloria Triana durante la producción de la serie Yurupari. Parte de las fotografías, gran parte de las fotografías fueron hechas antes. En ese viaje yo trabajé con Gloria durante muchos años, aún hoy trabajo con ella, de manera que hice parte de la preproducción de lo que fue luego ese bellísimo documental de La Marimba de los Espíritus. Porque Mario, has regresado a Guapi desde entonces. No he regresado, he tenido contacto con gente de Guapi, con gente de la música, pero no he regresado y ahora pues es muy difícil pensar en regresar a trabajar allá en este momento. Es una situación que no permite hacer un trabajo como el que hice en esa época. Sí, porque es que con la pandemia hay que reconceptualizar muchas cosas, que viene siendo lo bueno y lo malo, ¿no? Lo digital ayuda a reconceptualizar, pero también eso, lo que uno comparte de persona a persona, ¿sabes? En intimidades sí se pierde un poco, pero bueno, ahí veremos. En esa visita, la casa, ¿nos podrías contar un poco más sobre la casa? Y esta pregunta la hago porque el tema de la casa de los hermanos Torres es central. Esta es una casa que duró en pie más de 100 años, que la construyeron ellos directamente, se vino al piso, se vino abajo, como ellos lo cuentan hace unos años, y hoy tienen Pacho y Genaro sus casas de madera, que son las que registramos en la página. No sé si de pronto sería bonito entrar a verlas. Y el sueño que tiene la familia Torres es hacer de esa casa un museo y una escuela de música donde se pueda no solo ir y aprender a tocar la marimba, a aprender los cantos tradicionales, los bombos, los cununos, también a fabricar esos instrumentos, que es algo que ellos hacen, y más allá de todo eso, de vivir esa vida del guapireño. ¿Cómo fue esa visita? Tengo entendido que tú estuviste en esa casa y pasaste días alojado en ella. ¿Nos podrías contar un poco? Sí, mira, era una casa en la vereda Sansón, a unos 20 o media hora de navegación corriente arriba por el río Guapi, y sobre la margen norte del río estaba esta casa cerca a la orilla, una casa muy grande de 2 pisos de madera y en medio de la selva, ¿sí? O sea, era una casa sola en un pequeño abierto de selva, pero completamente rodeado por ella. En el primer piso era donde ellos hacían los instrumentos. Ahí llegaban las trozas de madera que ellos iban durante días y días a buscar las maderas más adecuadas para la construcción de sus instrumentos, que esa es una parte muy linda, que es el acompañamiento, a ver cómo miran ellos la selva en un sentido musical, ¿sí? Cómo descubren qué es la palma de chonta, que es la más adecuada para la marimba, y cómo la del gualte para los cununos, y la búsqueda
de estas maderas en el monte y esperando la ocasión de una luna propicia para su corte y para su secado. En el segundo piso de la casa estaban, digamos, las estancias y una sala muy grande donde ellos se reunían a tocar, todo el grupo. Pero, según me contaba don José, muchos de este aprendizaje musical lo hacían en unos largos periodos de aislamiento dentro de la selva, donde ellos tenían que enfrentarse a todos los rigores para superarlos y a pesar de las inmensas dificultades lograr manejar sus instrumentos con toda la pericia y con toda esa capacidad de evocación de esos mundos invisibles que están ahí flotando sobre esas selvas, ¿sí? Esta casa hoy, digamos, no sé, Olo, si puedes poner la caja de la casa de los Torres, Vereda Sansón. La situación es completamente diferente. Digamos, uno de los grandes peticiones o requerimientos es poder levantar esta casa. Y una de las preguntas, digamos, que nos surgen como investigadores es ese abandono en el que están no solo los maestros, que ponen en riesgo todos estos conocimientos y estos saberes que se están quedando en el olvido. Están muriendo los maestros, las cantadoras, los músicos, y con ellos se va a ir yendo todo ese conocimiento. Entonces, con esto es simplemente una reflexión también de qué llamamos conflicto y hasta qué punto va el conflicto en nuestro país, que incluye el olvido de estos saberes y de estas poblaciones cuyo valor es invaluable, inmedible, no se puede medir el valor que esos conocimientos tienen, que tenemos en este territorio, en este país, y que está siendo completamente amenazado, no solo por la presencia de actores armados, sino por el olvido mismo y la falta de presencia y de apoyo y de reconocimientos de la sociedad civil, de la existencia. Este es el taller de música hoy. Está en una sección aledaña a la casa de Pacho Torres, y ahí es donde construyen sus instrumentos y los ponen a la venta de quienes los visitan. Este es un... Pues sí, que el propósito de hacer de esa casa un lugar de educación y de enseñanza es prácticamente retomar lo que existía antes, ¿sí? Porque hace 40 años los músicos aprendían de la región, aprendían en esa casa, o sea, ya tenía, además de ser la Casa de los Torres, la función de ser un lugar de encuentro y de preparación y de educación musical. Siempre lo ha sido así, y es esa manera ritual de practicar la música, de hacer y vivir la música, que hoy en día está siendo, pues, no reemplazada, pero pues ese escenario lo va ocupando cada vez más el Petronio, por ejemplo, se vuelve más central que estos mismos encuentros, y qué bueno sería poder invertir pues, recursos y poder levantar esta casa de tal forma que ese tipo de prácticas y ese tipo de encuentros se puedan seguir dando sin tanto, hoy se dan igual, claramente se dan, pero digamos que son más complicados, desplazarse a la vereda Sansón, y bueno, tener el tapado, ese sancocho que no puede faltar mientras se toca el biche, y que los jóvenes pues también se interesen en ir y visitar a sus grandes maestros, pero en el abandono en el que están, pues se vuelve una tarea muy difícil, que es lo que los proyectos y las iniciativas culturales con las que trabajamos en Guapi se dedican hoy. Bueno, yo creo que... Yo veo que hay más preguntas, así que creo que le damos las gracias a Jorge Múnera, señor Múnera, por estar aquí. Gracias a Sentarte. Encantado. Gracias a Olga. Y esperamos
esperamos verlos la semana que viene para la presentación de Mugamboe y para los otros 2 eventos que seguirán, donde entramos más a detalle de corpografías. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Muchas gracias.